Si gustan inclinar sus rostros, vamos a orar. Bendito Señor y Padre eterno, en esta tarde, Señor, te agradecemos, Señor, porque nos permite, Señor, venir a este lugar, Señor, a glorificar tu nombre, a honrarlo, Señor, sabiendo que tú eres el invitado especial, el tesoro perfecto, el tesoro, Señor, que fue hallado y fue, pues, hecho carne, Señor, para venir a este mundo, Señor, a morir por nuestros pecados. Gracias por que tú, Señor, veniste, Señor, sin merecer nada de tu gracia. Veniste, Señor, a morir por nuestros pecados, a derramar esa sangre preciosa, una sangre limpia, Señor, que tú hiciste, Señor, a través de ese sacrificio. Gracias, Señor, porque veniste a morir por tu pueblo escogido. Y gracias, Señor, por este pueblo, Señor, que estamos aquí reunidos para glorificar y honrar tu nombre. Pero en esta hora, Señor, bendice, Señor, este estudio, Señor. Ayúdame, Señor, a quitarme la torpeza, siendo un siervo inútil, Señor, falto de sabiduría, de palabra. Pero sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo será el que nos guíe a través de tu palabra, a donde tú hablas, Señor, a través de nosotros, como servidores tuyos. Ayúdanos. Y también, Señor, te ruego por mis hermanos que han de escuchar, por los niños, los jóvenes, que abra su corazón y su entendimiento, Señor, para que ellos vean que los ojos deben de estar puestos en nuestro Señor Jesucristo. Quita cualquier distracción, quita cualquier situación que tengan en su mente, sino que ellos puedan, Señor, poner atención, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les comentaba, estamos viendo la serie de estudios de Marcos. Ha sido una serie de mucha edificación para nuestras vidas. Vemos que a través de todos los evangelios, a donde nos habla de cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuál fue la razón de que Él viniera aquí. La razón fue para predicar del reino de Dios. Ese reino que ya está establecido en este mundo, que realmente todavía no lo vemos. Cuando estemos solamente con el Señor se cumplirá todo ese reino. Pero eso se cumplió cuando vino a esta tierra. Y vamos a seguir viendo, hermanos. Y apenas vamos, pues, ni la cuarta parte de la serie de Marcos. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Marcos capítulo 6, versículo del 30 al 44. Vamos a leer, hermanos, ustedes con su vista. Dice así la bendita palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayamos a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer.
Respondió él, o sea, el Señor Jesús, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo y sabedlo. Dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que le pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de las que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Es una de las anécdotas, hermanos, a donde nuestro Señor Jesucristo hizo otro de sus milagros. Pero antes de eso, hermanos, todo esto lleva a un mensaje para toda la iglesia. Aquí estamos viendo, hermanos, cómo los apóstoles de alguna manera salieron a predicar. Salieron cuando el Señor, ¿se acuerdan en el anterior estudio? A donde los mandó de 2 en 2. Dice, vayan de 2 en 2 a predicar. Y los que no te reciban, sacude tus pies del polvo y váyanse a otro lado. Entonces ellos salieron, no sabemos qué fecha, no habla de las fechas aquí los historiadores de alguna manera, pero vemos realmente que ellos salieron a predicar el reino de Dios. Y como dice el 30, lo leamos, vamos a ir leyendo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces, sabemos que ahí ellos salieron a Galilea, sabemos que fue uno de los lugares donde más se compartió la palabra de Dios. Entonces dice que los apóstoles se juntaron con nuestro Señor Jesucristo para contarle todo lo que habían hecho, ¿sí? Informarle todo lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Y acuérdense que cuando realmente vimos en el anterior estudio, dijo, vayan a predicar la palabra de Dios, y dijo, hacer milagros y sacar fuera demonios. O sea, ellos tenían una autoridad de parte del Dios de Jesucristo especial, muy especial, porque ellos podían sanar y podían sacar demonios. Así lo dice el texto y lo vimos. Entonces tenían algo especial por parte del Señor Jesucristo, porque fueron sus apóstoles escogidos por Él mismo. Entonces ellos llegaron, se juntaron y empezaron a contarle lo que habían hecho. Lo que habían hecho. Vamos a pasar ahí atrásito a Marcos para que vayamos quedando un poquito claro, hermanos. En Marcos 3, versículos del 13 al 15. Dice así la bendita palabra de Dios, Marcos 3 del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sacar enfermedades y para echar fuera demonios. Un recordatorio de lo que habíamos visto anteriormente. Esa fue la autoridad de nuestro Señor Jesucristo para que salieran ya con una autoridad de parte de Dios, sanar enfermedades, echar fuera demonios, predicar su palabra, ¿sí? Y los mandó de 2 en 2, como dice el 6:7, de ahí mismo, de Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, los que les comentaba para ir recordando, porque todo debe ser conforme a la palabra de Dios.
Entonces los mandó de dos en dos. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios, para que llevaran todo lo que Dios les había dicho, ¿sí? Entonces en ese tiempo, todo lo que hicieron ellos durante ese tiempo, llegaron para comentarle lo que habían hecho, ¿sí? Salieron a predicar la palabra para que todo el hombre se arrepintiese de sus pecados, que eso era realmente el objetivo de predicar el reino de Dios, que el hombre conociera a Cristo, que ellos conocieran que tenían que venir en arrepentimiento y fe, que tenían que ver que realmente el Señor Jesús no vino a resolver sus problemas económicos, no vino a resolver sus problemas de enfermedades, porque si sabemos, hermanos, que nadie va a ser eterno aquí, así podamos tener propiedades o podamos tener muchas cosas, pero eso nada más es pasajero y sabemos que todo lo que hay, lo que tenemos, Dios es el dueño de todo. Pero Dios le dio la autoridad para sanarlos, o sea, también darles su aflicción de enfermedad, sanarlos, sacar realmente aquellos demonios, esos pecados que habían en sus corazones, ¿sí? Entonces al reunirse, hermanos, como hablaba yo, como decía aquí la palabra de Dios, empezaron realmente a hablar con el Señor Jesucristo, pero pasó algo, ellos venían cansados, ellos ya venían agotados. Ustedes saben, hermanos, cada uno de nosotros sabemos que nuestro cuerpo físico humanamente, cuando hacemos una labor de trabajo, cualquier obra, incluso hasta ejercicios, nos cansamos, nuestro cuerpo físico, pero aquí estaba hablando de la predicación de la palabra. Está hablando de que ellos caminaban, iban de casa en casa, no había realmente como ahora la facilidad que tenemos nosotros de un vehículo, de autobuses, de qué sé yo. Ahora estamos viviendo en un tiempo más privilegiado, podemos decir. Pero ellos llegaron muy cansados, no sabemos, descalzos, con problemas en los pies, sangrientos, pero estamos viendo realmente el amor que tenían por las almas. Pero el Señor Jesucristo en mente ya tenía algo para que ellos fueran a descansar, ¿sí? Que ellos mismos fueran a un lugar. ¿Cuántas veces a veces nosotros necesitamos una pequeña soledad, supuestamente un descanso para que nuestras mentes, nuestro cuerpo físico descanse? Porque si saben que aparentemente dice uno se van de vacaciones, pero a veces no son vacaciones porque realmente esas vacaciones se vuelven que hay que conocer aquí, conocer por allá, entonces se vuelve también una rutina, un cansancio. Pero aquí Él les está hablando que se fueran de vacaciones a un lugar donde no hubiera nadie, donde ya ellos ya terminaron su labor, ellos ya terminaron lo que el Señor les había comentado, ya les había dicho, que tuvieran realmente un descanso. Pero ¿qué pasó, hermanos? Vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a leer el 31. Dice así la bendita palabra de Dios. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Aquí estamos viendo, hermanos, que realmente ellos habían trabajado mucho. Incluso dice que ni habían tenido tiempo de comer sus discípulos, ¿sí? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos quejamos, porque sabemos que nos quejamos en las labores del trabajo, en las labores que hacemos, incluso hasta en los hogares puede haber quejas? Pero aquí el Señor vio su cansancio físico, no el espiritual. Aquí estaba viendo un cansancio nada más de ellos. Dice, apártense y vamos a esos lugares. Pero el Señor Jesucristo tenía un plan diferente. Un plan que a veces
nosotros como seres humanos no lo sabemos. ¿Cuántas veces nosotros formamos planes, muchos planes? Decimos algunas situaciones, pero el Señor nos lleva a otra situación muy diferente. Pero ellos realmente pues no podían, realmente ya era un cansancio. Entonces, ¿qué hicieron? Dice el 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, o sea, un lugar desértico, un lugar donde no había poblaciones, un lugar donde, pues sabemos que allá en los lugares de Israel, en Arabia, todos esos lugares, hay muchos desiertos, muchos lugares donde no hay ni árboles, no hay agua, no hay nada, no hay aldeas donde comer. Entonces, ¿qué pasó? Dice, vamos, el Señor Jesús dice, y se fueron en una barca a un lugar desierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos habían estado trabajando sin descansar, sin descanso. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que había un plan muy diferente, un plan que realmente a veces nosotros no sabemos cuál era. Si seguimos leyendo vamos a entender lo que el Señor quería. Pero a veces humanamente no sabemos los designios de Dios, no sabemos realmente cuáles son los planes de Dios para la vida de un hijo de Dios, incluso hasta de los inconversos. Todo inconverso, Dios tiene un plan. Y algo que comentaba hace rato el hermano de la suerte no es la suerte. Luego dice mucho, es que tuvo suerte, es que tuvo, no. La verdad, los planes de Dios son diferentes, muy diferentes a las vidas. La suerte, hablamos que la suerte no existe hablando humanamente, porque sabemos que como hijos de Dios, Dios tiene en sus manos lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder durante toda la semana. Él ya sabe cuál es el plan que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Entonces, hermanos, ellos salieron en una barca y se fueron. Se fueron, aunque iban agotados, iban cansados. No sabemos realmente ese cansancio de ellos, pero sí fue cansado ese viaje. Pero ellos estaban capacitados, hermanos, para predicar el ministerio. Ellos eran escogidos de parte de Dios para llevar a cabo lo que el Señor les había dicho. ¿Sí? Y tomando en cuenta muchas cosas de eso, hermanos, nos hemos puesto, yo me ponía a analizar, hermanos, cuando un hermano está dedicado al 100% a la iglesia, que está dedicado al ministerio, y sabemos que hay muchos hermanos que vemos en el YouTube, en las redes sociales, hermanos que se dedican al 100% a evangelizar, a ser misioneros, y se pueden cansancio, porque no es fácil preparar un estudio, no es fácil, con la ayuda de Dios y con la oración y la guianza del Espíritu Santo, sí se va a predicar, pero también hay un cansancio mental, un cansancio donde realmente no estoy hablando físico, sino mental, porque realmente a veces el compartir la palabra, aquellos hermanos que tienen ese don, ese ministerio para compartir a las iglesias sanas, no es fácil. Tienen que prepararse a partir de tal vez del mismo domingo en la tarde, o si tienen 2 estudios en la tarde, y a partir del lunes tienen que preparar los estudios para que la semana haya oración, para que haya una actividad, qué sé yo, pero toda la semana es el trabajo, pero es parte del ministerio y del don que Dios ha dado. Pero Dios nos anima. ¿En qué aspecto, hermanos? Nos anima a ver a Cristo, a poner nuestra mirada a Cristo, a animarnos. ¿Cuántos pasajes, cuántos hermanos están sirviéndole al Señor?
con fe, con amor, amor a las almas, ¿sí? Yo sé que no es fácil, hermanos, y yo aquí, un siervo inútil, hermanos, que a veces Dios me ha permitido estar aquí y me ha tocado una vez por mes. Sí, es un poco complicado, hermanos, preparar un estudio, regresar, ver comentarios, leer la palabra y estar pidiéndole a Dios el discernimiento. No es fácil, hermanos, pero yo doy gloria a Dios porque sabemos que a eso estamos, para servirle al Señor hasta que Dios nos permita estar aquí. El Señor mismo dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La mies es mucha, hay mucha necesidad, mucha, así lo dice en Mateo 9:37. Pero ¿por qué muchos no lo quieren hacer? Porque saben que es un poco complicado. Y más si no tienen la ayuda de Dios, más si no han orado, más si no han pedido a Dios que sean discípulos verdaderos, que realmente vean su don que tienen. Aquí no hay jubilación, hermanos. En la palabra de Dios no hay jubilación. Nadie se puede jubilar porque tenemos que llevar la palabra de Dios hasta que Dios nos recoja. Los discípulos de Jesús, los que llevaron la palabra, muchos fueron cortados porque fueron muertos. Todos fueron hasta que Dios les quitó la vida. Hasta ese tiempo terminó la predicación de la palabra. Nosotros debemos de entender que cuando tengamos la oportunidad de predicar la palabra a la gente, lo hagamos. Tristemente, lo vuelvo a decir, en mi vida no lo he hecho como debe de ser. Pero como dice la palabra, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Los discípulos de Cristo ya no pueden ser aquellos que tengan una pasividad. Un hijo de Dios no puede venir un domingo nada más a calentar una banca, escuchar e irse y descansar toda la semana. Yo no estoy diciendo que no pueda ser de bendición un descanso de vacaciones en una playa. Dios nos dio playas, nos dio bosques, nos dio lugares donde ir a descansar, divertirnos sanamente, pero sin quitar la mirada de Cristo. Sigamos leyendo, hermanos. Dice el 33, hermanos. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Imagínense, dice que muchos reconocieron a Jesús, a los discípulos, y dice que los vieron y los reconocieron, y dice que se fueron a pie, se fueron de ciudades. Vamos a poner un ejemplo, un lugar desértico aquí, de Perote, de todos los alrededores, dice que se fueron a ese lugar, unos a pie, y dice que llegaron antes que ellos. Vemos la necesidad, hermanos, de aquellas personas. Yo sé que había muchos que buscaban a los apóstoles, a Jesucristo, para que les sanaran las enfermedades. Pero algo que no se esperaban los discípulos, algo que ellos realmente no tenían en mente. ¿Sí? Dice que se juntaron a él, ¿a quién? A Cristo. No está hablando de sus, dice a él. Sigue diciendo el 34, hermanos. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Ustedes piensan que el Señor Jesucristo no tenía planeado de que iba a suceder eso? Les iba a dar una lección a sus apóstoles, porque ellos querían ir a descansar, querían comer a sus horas, porque realmente estaban muy cansados.
pero no sabían los designios del Señor. Él conocía, Él sabía que yéndose a ese lugar la gente iba a tener necesidad, porque Él conocía sus mentes, sus corazones, su vida, su pecado. Pero dice, y salió Jesús y vio la gran multitud. Es una multitud grande, y según los escritores hablan que, o los historiadores, que eran más o menos como 20,000 personas. Dice que eran 5,000 hombres, pero imagínense entre esposas, hijos, se hacían una multitud, 20,000 personas. Y dice que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Él era en su ministerio, proclamar el reino de Dios, enseñarles. Que a veces nosotros no llegamos a comprender eso. Sabemos cuántas veces se nos han acercado mucha gente y nos empiezan a hablar, no conocen de la palabra, pero nos empiezan a contar de sus enfermedades, de sus problemas. ¿Y qué consejo les podemos dar, hermanos? Sí, mira, puedes ir a ver al doctor. No, pues mira, yo te aconsejo. O sea, nosotros debemos de predicarles la palabra de Dios, predicarle la ley de Dios, que sin Cristo, aunque ellos tengan aflicciones, tengan problemas, no van a ser solucionados. Solamente la única solución es Cristo. Pero ellos no captaron lo que el Señor Jesús tenía en mente. Ellos tenían la necesidad, hermanos, la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Tenían mucha necesidad de que alguien los confrontara, de alguien que los animara. ¿Cuántos de nosotros nos pasa así ya como hijos de Dios aquí? Y tal vez nos acercamos a un hermano, o tal vez no le contamos. Nos acercamos y tal vez en lugar de orar por nosotros, de apoyarnos en oración, si nosotros no tenemos compasión de nosotros mismos, ¿cuánto y más vamos a tener compasión de aquellas almas que andan perdidas en el mundo? Imagínense, hermanos, el Señor Jesús se compadeció. Claro, dice, no, pues Él era Dios. Sí, efectivamente, Señor, verdadero hombre y verdadero Dios. Pero Dios ya nos convirtió, dice que nosotros cada día nos asemejáramos a Cristo, que tuviéramos ese amor y esa compasión. Dice que eran como ovejas que no tenían pastor, como ovejas que no tenían pastor. Y ustedes saben que una oveja, o bueno, los que conocen, las ovejas son débiles, porque hay muchos rebaños en todos lados. Vamos a hablar de los animalitos. Tienen un pastor y tienen que guiarlas. El Señor compara a esos con nosotros como ovejas de su pueblo, que debemos de tener un pastor que nos guíe, que nos enseñe. Pero sabemos que el Señor Jesús ya tenía un plan grande para aquellas almas. Aunque sus discípulos no entendían eso al comienzo, pero el Señor tuvo compasión y les empezó a enseñar muchas cosas. Nosotros, hermanos, tenemos familias. ¿Nos compadecemos de ellas? ¿Les predicamos el evangelio del reino? ¿O nos da temor que nos rechacen? El Señor les iba a demostrar algo diferente. Que el cansancio es físico, pero el reposo es muy diferente. La paz que Dios nos da es muy diferente. Cuando cantábamos de la aflicción,
y el canto decía que esa paz es la que deberíamos de tener en nuestro corazón, a pesar de las pruebas, de las aflicciones. Ellos no entendían al momento, porque perdieron de vista quién estaba con ellos. ¿Quién estaba con ellos? El mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios. Dios estaba con ellos. ¿Qué podían pedir? Pero ellos pensaban en su cuerpo físico, en el descanso, en la comida. Pero el Señor les iba a demostrar todo lo contrario. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Algo que realmente solamente el Señor Jesucristo hace a través, cuando nosotros recibimos al Señor en arrepentimiento y fe, viene una paz en nuestro corazón. Y si alguno no la tiene es porque realmente no le ha ejercido la fe o porque realmente todavía no ha sido hijo de Dios. Veamos Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice así la bendita palabra de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que Dios nos da. Guarda nuestros corazones, nuestras aflicciones. Y dice, y vuestros pensamientos. De que no estemos pensando. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado situaciones difíciles y hay paz en nuestros corazones aquí en la iglesia? Esa paz, esa fe. Sabemos que los designios de Dios son muy diferentes a nuestros pensamientos, pero esa paz que a veces no la da el mundo, no la va a dar el mundo. Cuando alguien muere, cuando hay un problema, un accidente, no te preocupes, todo va a cambiar. No, lo siento mucho, no. El ser humano nunca le va a dar paz a alguien, solamente Cristo. Y algo que yo me acordaba cuando murió mi madre, mi mamá, como todo ser humano, pues lloré, pero no lloré porque ya no la iba a ver, pero me alegré porque sé que iba a estar con el Señor Jesús. Me regocijé porque dice, mi mamá ya va a estar consolada en ese lugar cuando a alguien se le comparte, cuando alguien acepta a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando alguien muere sin Cristo? Un hijo, un familiar, hay preocupación. Nuestro corazón está inquieto porque esa persona, ese hijo, ese familiar, ese qué sé yo, se fue al infierno. Porque tuvimos la oportunidad de compartirle y no le compartimos. Entonces, hermanos, compartamos la palabra de Dios y que nosotros cuando venga la prueba, hermanos, haya esa paz, esa tranquilidad, esa aflicción como cantábamos, porque podemos cantar como hace rato y podemos decir amén y aleluya, pero esa paz realmente no la entendemos, porque si la cantamos debemos de cantarla con entendimiento, que realmente es un hecho en nuestras vidas. Nuestros corazones, nuestra mente no son los pensamientos que a veces Cristo tiene cuando nosotros pasamos una situación difícil y nos preocupamos, no ejercemos fe. Pero nosotros debemos de esforzarnos, hermanos. Debemos de esforzarnos en leer la palabra, en orar si somos faltos de fe. Yo no estoy diciendo que realmente como los discípulos que querían descansar sus cuerpos físicos, efectivamente nosotros debemos de descansar, incluso en la ley de Dios
Dice, 6 días trabajarás y el séptimo honrarás al Señor, glorificarás a Dios. Sí, nuestro cuerpo se cansa, pero nuestra vida espiritual no tiene descanso, porque cada día nosotros debemos de estar predicándonos el Evangelio para no pecar. Ese descanso que Dios dio a través de su palabra, a través de esa paz que ya tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Entonces el Señor Jesús, al ver esa multitud, tuvo compasión, tuvo mucha compasión. Se compadeció de ellos. Él conoce nuestras almas, hermanos. Él conoce la vida de cada uno de nosotros, incluso en este momento que el Señor es el invitado especial. Él conoce lo que tú tienes ahorita en mente. Dice la palabra de Dios que todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Él. A Él no le podemos engañar. Si venimos con aflicciones, con problemas, pero eso lo debemos de dejar a un lado y ejercer fe, escuchar lo que el Señor dice a través de su palabra. El Señor se compadeció de ellos. No fue una emoción como nosotros a veces la tenemos, emocionalismo. El Señor con un tierno amor, un amor agape, un amor grande, que tú recibiste, yo recibí. Él se compadeció. ¿Cuántos de nosotros vivíamos sin dirección y el Señor se compadeció de nosotros? No sé si ustedes en algún momento han recordado su pasado antes de conocer al Señor, cómo vivíamos. Yo daba gracias a Dios porque mi vida fue un cambio repentino, algo que realmente me hablaban de la palabra y yo realmente ni hacía caso. Pero cuando el Señor llega a nuestros corazones hay un cambio de mente, un cambio de corazón, como dice, les daré un nuevo corazón. Ese corazón de piedra los quitaré y les daré un corazón de carne. Pero aquí está hablando que el Señor se compadeció, así nosotros debemos ser compadecidos hacia las almas perdidas. El Señor con su amor, su tierno amor, porque el Señor es bueno, misericordioso, bondadoso. Él da toda la gracia de Dios. Dios nos da la oportunidad, bendiciones que muchas veces no las aprovechamos y son derramadas a través de Él. Una vez lo vimos en Efesios, todas las bendiciones cuando creemos en Cristo, todas esas fueron derramadas a nuestras vidas. Fuimos hijos de Dios o somos hijos de Dios. Nos dio un lugar donde vamos a habitar en el cielo, un lugar donde Él va a estar ahí consolándonos. Muchas cosas que el Señor nos dio sin merecerlas. El Señor les hablaba esas bellas palabras de vida. El Señor les sanaba, les alientaba, les daba esperanza de una nueva vida. Su amor era efectivo, era real, no hipócrita como nosotros a veces lo hacemos. Toda esas series de acciones que el Señor tuvo hacia ellos, la tuvimos nosotros. Y no nada más les enseñó, les alimentó, que vamos a ver más adelantito. El Señor es soberano. El Señor nos cuida. El Señor nos tiene en el hueco de su mano. Pasemos lo que pasemos.
Vayamos a Lucas, hermanos. Lucas capítulo 9. Versículo 11. Dice así la bendita palabra. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. No nada más les habló del reino de Dios. Ahí vemos realmente su gran amor hacia ellos. Dice que los curaba de sus enfermedades también. Iban propósitos de parte de Dios. El Señor se compadeció tanto. Nosotros no nos podemos imaginar ese amor tan grande. Ese amor que a veces no lo podemos entender ni discernir. Pero ese amor estamos aquí tú y yo, porque tuvo misericordia, tuvo compasión de ti y de mí. A eso venimos a adorarle, a glorificar a Dios a este lugar, a darle aquel honor. ¿Cuántas veces pisoteamos su nombre, hablando cosas que no debemos hablar? Ese tesoro escondido que es el Señor y que fue hallado, que fue expuesto al mundo y que fue mutilado, crucificado. El Señor no es distante de nadie, no es frío. A veces decimos, hijo, creo que el Señor ya no está conmigo. Creo que el Señor se fue porque estoy muy mal. No, el Señor sabe lo que padeces y a veces esas pruebas vienen para mejorar nuestra vida espiritual, para que lo honremos y lo glorifiquemos. Es a donde nosotros debemos de ejercer esa fe, esa paz, que pasa todo entendimiento. Regresemos, hermanos, por favor, a Marcos. Volvamos a leer el 34, hermanos, 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esas ovejas somos nosotros, hermanos. Y esas ovejas todos necesitamos de la palabra de Dios aquí en la iglesia. Todos de aquí necesitamos esta iglesia, pastores que cuiden de su rebaño, que demuestren ese amor, cuidando las enseñanzas, que cuiden realmente lo que Dios les ha dado, ese don, que sean pastores con integridad, a donde realmente sean íntegros, escudriñando la palabra de Dios fielmente y transmitirla a la iglesia para que seamos edificados cada uno de nosotros. Algún día ellos darán cuentas. Todo aquel que sirve al Señor en las iglesias, aquel pastor, aquel anciano, algún día va a dar cuenta de ese rebaño. Y es a donde debe de entrar el temor a aquellos que Dios nos ha permitido predicar la palabra momentáneamente. Veamos, hermanos, Mateo 24. Mateo 24, versículos 45 y 46. Dice así la bendita palabra de Dios. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa,
para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Eso es aquel pastor, aquel siervo prudente, que lo puso en una iglesia para alimentar en su tiempo a todos aquellos que necesitamos la palabra. Y algo bien hermoso, bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo eso. Le halle haciendo todo eso, predicando fielmente la palabra, dándoles ánimos, consolándolos con la palabra. La palabra de un pastor debe de ser fiel, prudente. No nada más es hacerlo al y se va. Porque nadie buscamos un puesto aquí. Solamente Dios es el que pone al pastor, aquel que tiene el don, aquel que ama la iglesia, al que él consuela al hermano, el que lleva palabra de vida. Pasemos a Marcos, hermanos, de nuevo. Marcos, capítulo 6, versículos 35 a 36. Dice así la bendita palabra de Dios. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Aquí los discípulos perdieron la visión, ¿verdad? Ya le estaban ordenando, ya le estaban diciendo. Dice que cuando la hora ya era muy avanzada, o sea, se ve que la predicación, la sanación fue muy larga. Y dice que ya estaba anocheciendo, ya era de muy tarde. Y estaban en el desierto, en un lugar donde no había nada. Pero llegar, uno de ellos fue, vamos a poner, leyendo dice que fue Felipe o bueno, sus discípulos, dice: despídelos para que vayan a los campos y las aldeas y compren pan, pues no tienen que comer. Él quería despedirlos. O sea, imagínense realmente a veces que perdieron la visión de que Cristo estaba junto a ellos. Ellos habían visto sus milagros, muchos milagros. Habían visto lo que Dios había hecho. Él no podía darles de comer a toda esa multitud. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la visión? Perdemos el objetivo de Cristo y entra la aflicción, los problemas y se nos acaba el mundo. Pero aquí está hablando de aquellos que Dios les dio algo especial a los discípulos. Por el cansancio, tal vez por el hambre, qué sé yo, perdieron el objetivo. Vean, pasemos a Mateo, hermanos, por favor. Mateo 6, versículos 6. Perdón, hermanos. Si no, me perdí, hermanos. Disculpen. No, pues sigamos con Marcos, perdón, hermanos, por favor. Sigue diciendo, hermanos. Leamos el 37. Respondió él y les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, el mismo Señor Jesucristo le estaba diciendo: denles. A la hora que ellos le dijeron que dónde iban que fueran a comprar pan y que fueran a comprar cosas para comer, el Señor Jesús inmediatamente les dijo:
dele de vosotros de comer. Pero ellos ingenuamente, ignorantemente, incrédulamente, dijeron, por 200 denarios vamos a dar de comer. O sea, imagínense las 20,000 gentes, cuánto dinero necesitarían, vamos a pensar. Pero dejen el dinero, no había lugar, aunque tuvieran el dinero, no había un lugar para que les pudieran dar de comer, ir a comprar. Y las ciudades más cercanas estaban muy lejos. Hermanos, ¿cuántas veces a veces perdemos la vista, la visión? ¿Quién es nuestro creador? El creador del universo, el creador de todas las cosas, el dador de la vida. Pero ellos perdieron la visión de quién era Cristo. Pero dice el Señor que nos anima, que nos da fuerzas, que nos da paz. Vamos a Isaías, hermanos, a Isaías capítulo 40. Dice versículos 29 al 31. Dice así la bendita palabra de Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan del Señor, los que esperan en Jehová, dice que tendrán fuerzas. El mismo Dios nos las dará. El mismo Dios nos da esas fuerzas. Esa debe ser la confianza de nosotros, hermanos. Esa fe es la que debemos de tener. Dios es el que nos las da para seguir adelante, para hacer a un lado nuestras aflicciones, nuestras pruebas, para que podamos llevar el Evangelio a todos aquellos que la necesiten. Sigamos leyendo, hermanos. El 38. Y dice, Él les dijo, ¿cuántos peces tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 peces. 5 y 2 peces. Ellos pensaron, bueno, para alimentar esa multitud, cree que con esos panes, con esos 5 panes y con esos 2 peces, iban a alimentar a todos. Ellos realmente habían perdido la visión. Sigue diciendo, hermanos, el 39, y Él les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. O sea, ellos ya empezaron a obedecerle. Y dice el 40, y se recostaron por grupos de 100, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que le pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Aquí habla de 5,000 hombres, pero no contaban realmente entre las mujeres, niños. Aquí vemos realmente otro milagro precioso de Jesús. Otro milagro que el Señor le mostró tanto a la muchedumbre como a sus discípulos. Si ellos ya sabían
que el Señor había hecho muchos milagros. ¿Qué no iba a hacer con aquella multitud? ¿Qué no iba a hacer? Mientras nosotros dependamos de las manos del Señor, no debe de haber aflicción, preocupación. Sé que a veces las pruebas que tenemos, hermanos, son duras. Puede haber pruebas pasajeras, puede haber pruebas para toda la vida, o puede haber situaciones que no podamos, pero dejemos todo, las cargas al Señor. Él mismo dice, traigan las cargas a mí y yo las haré ligeras. El Señor es el pan de vida. ¿Qué pasó en el desierto cuando Moisés sacó a su pueblo? Los alimentaba del maná, ese pan de vida. Un pan que ya se demostraba que iba a venir del cielo para que nosotros podamos disfrutar de su amor y de su misericordia y de su gracia. Ese pan de vida que demostró a todos los discípulos y a aquella muchedumbre que Él es el pan de vida. Él es el único que nosotros no debemos de perder la vista en Él. Vayamos a San Juan, capítulo 6. Versículo 35. Vamos a ir leyendo y yo les voy diciendo. Dice así la bendita palabra de Dios, 6:35. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Ese pan se los demostró a la muchedumbre. Ese pan que realmente es Cristo mismo. Ese pan que vino del cielo para que tuvieras vida y tuviera yo vida, y vida en abundancia. Dice el 48 de ahí mismo, hermanos. 48 al 51, dice así la bendita palabra. Yo soy el pan de vida. El mismo Señor Jesucristo les decía, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo, no del mundo entero, de aquel pueblo escogido de Dios. Ese pan que disfrutamos en la actualidad, ese pan que debemos de honrarlo, ese pan que debemos de mostrar en nuestras vidas que somos hijos de Dios, un pan celestial. Leamos el 58 de ahí mismo, hermanos. 6:8. Dice así la bendita palabra. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de ese pan vivirá eternamente. Nosotros sabemos que no vamos a comer a Cristo, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Ese es el pan que debemos de comer día a día. Este es el pan que nos debe de alimentar en nuestras vidas espirituales cada día. Ese es el gran privilegio que tenemos, hermanos. Cada uno de nosotros. Nosotros debemos dar la gloria, la honra al Señor. Ellos se saciaron, la muchedumbre de aquel lugar, cuando Dios tuvo compasión, se saciaron, sobró panes, sobró peces, dice que hasta llenaron cestas. Imagínense ese gran milagro. ¿Cuál fue uno de aquellos milagros que hizo el Señor? Fue cuando convirtió el agua en vino. Pero todo tiene un enfoque, una idea.
algo que nosotros podemos disfrutar del Señor y que podemos aprender de Él. Esta palabra de Dios nos enseña a confiar más en Él, en tener paz, en predicar el Evangelio a las almas perdidas. ¿Cuál es nuestra prioridad para este año, hermanos? ¿Cuál es tu prioridad? Yo no lo sé, solamente sabe el Señor y cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra prioridad para este año? ¿Llenar nuestras arcas? ¿Seguir alimentándonos del mundo? Yo no estoy diciendo que sea malo, porque de Dios vienen todas las cosas. De Él vienen todas las cosas. Pero ¿qué aprendemos de Él? Que nuestro objetivo debe ser Cristo. Que nuestra paz debe de estar realmente en su palabra, en la fe que Dios nos dio a través de su palabra. Que Él nos sacó de aquel lugar donde nosotros merecíamos el infierno. Él cambió nuestras vidas. ¿Y cuál es el otro, hermanos? El objetivo es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, ese es mandamiento que Dios dejó para su iglesia, para todos aquellos realmente que somos parte de su reino, así como algún día llegó a nosotros. Nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios. No nos deleitemos nada más del materialismo temporal. No te involucres con las cosas del mundo. No nos involucremos este año con cosas vanas, con cosas que realmente van a perecer. Ya casi terminamos, hermanos. Vayamos a Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34. Dice así la bendita palabra de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no nos afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, ni trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si las hierbas del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No nos afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, quitemos de todo ese afán, porque como dice, no se puede servir a dos señores,
a las riquezas o a Dios. Que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude a confiar en Él y que la paz de Dios llegue verdaderamente a nuestros corazones y que las aflicciones que estemos pasando en la actualidad las pongamos, esas cargas, en el Señor. Que Dios bendiga su bendita palabra. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre eterno, te agradecemos esta tarde, Señor, por este gran privilegio que nos das de escuchar tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, cada día ver, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Que nuestros ojos estén puestos en Cristo cada día. Que nuestros ojos, Señor, no desviemos nuestra mirada al mundo, sino que seas tú el primer lugar en nuestras vidas. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos aquí presentes que escucharon tu palabra. Que tú seas el que siga obrando en ellos, Señor, por los niños que la escucharon, por los jóvenes, y que verdaderamente ellos puedan venir algún día al arrepentimiento y fe, y que vean que Cristo es el único camino, verdad y la vida. Gracias te doy en este tiempo, Señor, porque nos permites venir a adorarte y a glorificar tu nombre. Llévanos con bendición a todos los que hemos de salir a este lugar, a partir de nuestros hogares, a nuestros hermanos que vienen de fuera, llévalos con bendición. Y tú preparas nuestros corazones en la semana para venir al estudio de tu palabra y para las oraciones. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.